Muy bien, entonces esto es sobre estructuras algebraicas. Entonces la idea que vamos a trabajar es que vamos a trabajar con operadores binarios. Vean que todas las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, todos estos son operadores binarios porque tomamos dos elementos y nos dan un resultado. Entonces es lo que nos están diciendo aquí. Un operador binario lo vamos a tomar que toma dos elementos del mismo conjunto y nos da un resultado. ¿Okay? Si el resultado pertenece al mismo conjunto que el origen, entonces se llama una ley de composición interna y entonces este conjunto con esta operación define una estructura algebraica. Acuérdense cuando vimos relaciones, por ejemplo, que no es solo el conjunto en el que está ni es solo la operación, ocupamos los dos porque los dos nos van a definir las propiedades de dicha estructura. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo trabajar la resta en los enteros positivos o en los naturales que trabajar la resta en todos los enteros, ¿verdad? Porque esto no siempre se va a cumplir en los enteros positivos, pero en los enteros sí, con la resta no tenemos problema. Entonces, por eso, tanto el conjunto como la operación es posible. ¿Qué es lo que hay que acostumbrarnos? Que la operación va a ser cualquier cosa y la vamos a dar de distintas maneras. Lo podemos dar en una tabla o podemos dar una fórmula. Entonces, la operación en cada ejercicio la vamos a ir variando. ¿Ok? Ahora, las propiedades que tiene la operación pueden ser varias. Entonces, decimos, por ejemplo, que una operación es asociativa, ya habíamos visto ese término, si el orden con que yo haga la operación no importa. Hay operaciones que no son asociativas. Por ejemplo, que es algo que no es asociativo. Por ejemplo, la resta. Si yo tengo 2 menos 3 menos 5, no es lo mismo que hacer 2 menos 3 menos 5, ¿verdad? Si hacemos 2 menos 3, aquí nos queda menos 1 menos 5. Y si hacemos aquí nos quedaría 2 menos 3 menos 5, nos quedaría menos 2. 1 menos 5 menos 6. Y aquí nos quedaría 4. Vean cómo cambia completamente, ¿verdad? Esto no es una operación asociativa. Y la importancia de las operaciones asociativas, por ejemplo, en la suma, ¿verdad? Que si yo tuviera 2 más 3 más 5, ustedes no tienen problema en hacer la operación. Esa razón es porque es una operación asociativa, porque ustedes pueden calcular esto de dos maneras, ya sea que calculen primero 2 más 3 y luego le sumen 5, o que hagan 2 más 3 más 5, ¿verdad? Y eso hace siempre la computadora. La computadora decide un orden. En operaciones asociativas no importa el orden que nosotros pongamos, ¿verdad? Porque el resultado siempre va a ser el mismo y esa es la razón por la cual no necesitamos paréntesis para representar cuando tenemos más de dos elementos. Entonces, este ejemplo no es asociativo y este ejemplo sí es asociativo. Bien. Ahora dice posee elemento neutro. Entonces, un elemento neutro es el que no me varía el resultado de la operación. Por ejemplo, en la suma, pues si definimos la definición en los enteros definimos la suma, entonces vimos que es asociativo, ¿verdad? Y sabemos que tiene elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro de la suma? El 0. El 0 es un elemento neutro porque si yo agarro 3 más 0, me sigue dando 3. O si yo agarro 0 menos más menos 7, me sigue dando menos 7. Entonces, un elemento neutro es aquel que no me afecta el otro valor. ¿Ok? Por ejemplo, si estuviéramos igual en los enteros y tuviéramos el producto, ¿verdad? Entonces, en este caso, el neutro sería el 1. Porque si hacemos 2 por 1 nos da 2 y menos 6 por 1 nos da menos 6. La idea era ponerlo al revés.
1 por menos 6 nos da menos 6. Entonces, no importa dónde coloquemos el neutro, el resultado siempre va a ser el otro valor. Por eso es un neutro, porque no lo cambia. Elementos inversos, por ejemplo, entonces son los que operados con el otro valor. Entonces, por ejemplo, tenemos un valor A y queremos calcular el inverso de A. Entonces, el inverso de A es aquel valor que cuando lo opero con A me da el neutro. Vean que para que tenga inversos, que no siempre los tiene, tenemos que tener neutro entonces. Volviendo a la suma, por ejemplo, en la suma no tengo problemas con los inversos. Si yo les digo, ¿cuál es el inverso del 3? El inverso del 3 es el menos 3. Porque si yo a 3 le sumo menos 3, me da 0, que habíamos dicho que era el neutro. ¿Okay? Y si yo tengo, por ejemplo, menos 5, entonces le sumo 5, y el inverso de menos 5 en la suma, pues sigue siendo, es este, y porque nos da el neutro. Entonces, lo importante aquí es que vean que el neutro es el mismo para todos los elementos, pero el inverso va a diferir de cada uno de los elementos. Cada elemento va a tener un inverso distinto. Vean que aquí, como tenemos definido el producto con este neutro, el producto no tiene inversos. No tiene inversos porque no hay ningún elemento que yo pueda multiplicar por 2 cuyo resultado me dé 1. Si ustedes de manera correcta están pensando en un medio, ¿verdad? Que 2 por un medio da 1, sí, lo están pensando bien, solo que no se están fijando en algo. Estamos pidiendo que el conjunto sean enteros y este no pertenece al conjunto de los enteros. Entonces, en este conjunto que estamos definiendo de enteros, el producto no tiene inversos. ¿Okay? Entonces digamos, bueno, profesor, no es problema. ¿Por qué no trabajamos, por ejemplo, con los racionales? Trabajemos con los racionales el producto. El neutro sigue siendo el mismo, ¿verdad? No va a cambiar porque el 1 está dentro de los racionales, es 1 sobre 1. Cualquier fracción multiplicada por 1 nos sigue dando la fracción, así que efectivamente el 1 sigue siendo neutro, y así cuando usted me pida 2, entonces el 2 va a tener un inverso que va a ser un medio, y eso me va a dar el neutro, que es 1. ¿Okay? Y por ejemplo, si yo le doy otra fracción, ¿verdad? Por ejemplo, menos 5 tercios, entonces esa fracción va a tener el inverso. ¿Cuál sería el inverso de menos 5 tercios? Sería menos 3 quintos, porque cuando yo los multiplico, entonces eso me va a dar 1. Y sí, el problema es que la definición de inverso dice que todos los elementos tienen que tener un inverso para que eso sirva. Y entonces aquí seguimos teniendo problemas. Y el problema es el 0. El 0 es un racional. Y entonces los reto a que me digan qué valor multiplicado por 0 da 1. Y si tienen una respuesta para eso, lo tienen malo. Entonces resulta que no todos los elementos tienen inverso. El 0 no tiene inverso. Es la excepción de la infinidad de fracciones que tenemos. Todas tienen inverso menos el 0. Pero la definición es maldita, porque la definición lo que nos está diciendo es que tienen que ser todos los elementos del conjunto deben tener inverso para que usted diga que tiene inversos. Y como no todos los elementos lo tienen, entonces esta no cumple la ley de inversos. Entonces, listo, esto, aunque tiene neutro, aunque casi todos los elementos tienen inverso, como hay uno que no tiene, entonces no tiene inversos. ¿Podemos arreglar el problema? Sí, podríamos arreglarlo, pero entonces para definir tendríamos que agarrar los racionales y quitar el 0 con el producto. Si usted agarra el conjunto y le quita el 0, entonces ahora sí, pues obviamente el neutro es el mismo porque no lo estamos quitando, entonces sí tiene inversos. ¿Okay? Porque el único elemento
en las fracciones que no tiene inverso es el 0, lo estamos quitando y ahora sí todos tendrían inversos. ¿Okay? Esa es la ley de inversos. Y después, estas por lo general las vamos a trabajar como una cosa que le vamos a llamar grupo. Y aparte vamos a decir, es independiente de las tres. Vean, por ejemplo, bueno, en realidad esta depende de esta, ¿verdad? Estas son interdependientes en el sentido de no puedo tener inversos si no tengo neutro. Para tener inversos tiene que existir el neutro, así que esas dos están, el inverso por lo menos tiene la obligación de tener neutro. Lo de asociativo, pues creo que no. Y lo de conmutativo también es una propiedad que es independiente. ¿Okay? O abeliano se le llama porque Abel era un matemático que trabajó mucho con estructuras algebraicas y entonces en honor a él se le dice un conjunto abeliano o conmutativo si cualesquiera pares de elementos siempre cumplen la condición de que no importa que yo les dé la vuelta y el resultado va a ser el mismo. Entonces, por ejemplo, la suma es conmutativa porque A más B es igual a B más A, el producto es conmutativo porque A por B es lo mismo que B por A, ¿verdad? La resta no es conmutativa, etcétera, etcétera. Independientemente, vean que casi que aquí es independiente del conjunto, no importa que tenga inversos o que no tenga inversos, que tenga neutro, que no tenga neutro, bla, bla, bla. A mí siempre me gusta dar en esto un ejemplo bonito que yo siento que ustedes, los que llevan computación, les puede parecer interesante, y es ver la suma de cadenas de texto. Vamos a poner strings. ¿Okay? Como se ve por lo general últimamente en los lenguajes, ¿verdad? O sea que si yo tengo hola más mundo, ahí le estoy incluyendo un espacio, entonces el resultado va a ser un string que sea hola mundo, ¿verdad? Entonces yo puedo sumar cadenas de texto y entonces, perdón gente, lo estoy definiendo al revés. Primero es el conjunto y luego la operación, ¿verdad? Que es concatenar textos. Entonces vamos a ver si nos acordamos de las propiedades y las vamos a ir enumerando. La primera propiedad que habíamos puesto era si esto es asociativo. Entonces, por ejemplo, si yo agarro hola mundo feliz, si da lo mismo que yo haga esto o si es lo mismo hacer hola más paréntesis mundo más feliz. ¿Okay? Entonces, que si no importa el orden en que yo concatene los textos, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces nos damos cuenta que en el primer caso nos quedaría hola mundo más el feliz, quedaría hola mundo feliz, y en este nos quedaría hola más mundo feliz, y entonces efectivamente en los dos casos nos quedaría hola mundo feliz. ¿Okay? Entonces efectivamente es una asociación, es una operación asociativa. Ok, esto es asociativo, perfecto. Lo siguiente que venía es, tiene un elemento neutro. ¿Habrá un string tal que cuando yo se lo sume a otro no nos dé absolutamente nada? Y la respuesta es, piensen un ratito, pero la respuesta es sí, ¿verdad? Aquí tenemos hola y tengo el string vacío, el que no tiene nada, y eso nos da hola. O igual, si yo agarro el string vacío y le sumo mundo, entonces nos da mundo. Vean que no estoy poniendo espacio, ¿verdad? Nada más el string vacío, el string nulo. ¿Okay? Ese es el neutro. Perfecto. Y entonces ahora, como tenemos neutro, puedo preguntar por los inversos. Porque tengo neutro, puedo preguntar por inversos. Si no tuviera neutro, no puedo preguntar por inversos. ¿Okay? Y entonces viene la pregunta. Yo tengo hola. Y quiero ver si a este string le puedo sumar algo que sea un string, una cadena de texto, tal que el resultado sea el neutro. ¿Y quién es el neutro? El string vacío, ¿verdad? Habíamos dicho que el neutro era el string vacío. Y la respuesta es no.
a menos que hagamos trampa y pongamos como /b, que lo que hace es borrar. Pero vean que en este caso, trabajando los strings o pesando los normales, no hay forma en que yo pueda llegar al neutro, porque lo que estaríamos haciendo es borrando, y esto lo único que hace es concatenar. Entonces, aunque tengo neutro, no tengo inversos. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? El producto, aunque tiene neutro, no necesariamente tiene inversos, dependiendo del conjunto. Pues, concatenar strings, a menos que en los strings incluyéramos el string de borrado, digamos. Entonces, si fuera un string válido, pero no es usual pensarlo así. ¿Okay? Entonces, ese es el ejemplo que me gusta. Y lo otro es, obviamente, que no es conmutativo o abeliano. ¿Verdad? Obviamente, no es lo mismo decir hola mundo que mundo hola. Y por eso tenemos un montón de chistes con respecto a eso. Entonces, esas propiedades son muy importantes y ahorita las vamos a retomar y las vamos a trabajar mucho. Ok. Entonces, tenemos una operación. En este caso la estamos definiendo mediante una tabla. Siempre acuérdense que los que están de este lado serían los primeros y estos serían el segundo elemento. Aquí lo que pasa es que ya ahorita lo decimos, pero básicamente, si yo hago este con este, entonces estaríamos haciendo A operado con B y eso nos va a dar A. ¿Okay? Entonces, lo primero que dicen es si es asociativa. Por lo general, esto en una tabla es muy difícil, porque tengo que hacer todos los casos a mano. ¿Okay? Entonces, por lo general, lo que es más fácil es mostrar que no lo es y buscar un contraejemplo. Pero si no, tiende a ser muy complicado. Entonces, usualmente, cuando nos dan una tabla y nos preguntan si es asociativa, casi que deberíamos de buscar el caso en que no lo sea, ¿verdad? O sea, vamos a ver si probemos aquí. ¿Qué pasa si ponemos A operado con B? O no nos sirve. Vamos a ver, es que esto no va a dar. No, creo que este ejemplo no sirve. Déjenme pensar algún otro. Sí, justamente lo que estoy tratando de pensar es qué ejemplo nos serviría para mostrar que la operación no es asociativa. Y si no, a ver, pero en general ya les dije que era complicado. Entonces estoy tratando de pensar, eso es todo. Vamos a ver. B operado con B operado con C. Vamos a ver si esto cumple. ¿Qué pasa si lo calculamos así? Entonces, B operado con B nos da B, ¿verdad? Y B operado con C nos da C. Así que B operado con B operado con C da C. Si hacemos B operado con B operado con C, entonces nos quedaría B operado con C nos da C. Y B operado con C nos vuelve a dar C. No sirvió. Vamos a ver el último intento. C operado con B operado con D. Hagámoslo así. C operado con B nos da C. Y C operado con D nos da B. Ahora vamos a poner el paréntesis aquí. Entonces primero calculamos B operado con D. Y B operado con D nos da D. Y C operado con D. No lo encontré. A mí me parece que no es, pero no le puedo encontrar el truco a esto. D operado con C, operado con B,
Si lo hacemos así, entonces nos quedaría D operado con C es B y B operado con B es B. Y si hacemos D operado con C operado con B, C operado con B es C. Nos vuelve a dar B. No sé, hay que buscar uno. Perdón, se los quedo debiendo. No me gusta. Y lo peor es que a veces me salen fácil y a veces no se me ocurre. Viene la pregunta, ¿es conmutativa? En una tabla es muy fácil si es conmutativa porque lo que hacemos es ver, quitando la diagonal, si se forman espejos. Entonces, este está con este está con este. Vean que estos están C con C y A con A. Vean que D está con D y B está con B. Entonces, sí es conmutativa. ¿Ok? Posee un elemento neutro. Vamos a ver cómo podemos saber si posee un elemento neutro. Entonces, el elemento neutro es aquel que no nos cambia el otro valor. Para buscar un elemento neutro en una tabla, lo que tenemos que hacer es ver dónde se repite la primera fila. ¿Okay? Donde adentro de la tabla tengo la fila exactamente igual. Y si nos damos, aquí tengo una copia de la primera fila. Está exactamente igual. Eso quiere decir que B pareciera que es un elemento neutro. Vamos a estar seguros. Voy a buscar ahora dónde se repite la primera columna. ¿Ok? Es la misma idea. Y si se dan cuenta, aquí se repite la primera columna. Entonces, efectivamente, donde se repita la fila de arriba, donde se repita la columna de la izquierda, ese valor, si es el mismo en ambos, es el elemento neutro. ¿Ven? Porque yo opero B con A, me da A. B con B, me da B. B operado con C, me da C. B operado con D, me da D. Y si lo opero al revés, es decir, A con B me da A, B con B me da B, C con B me da C y D con B me da D. Entonces, elemento neutro sí es y es el elemento B. Acuérdense que el elemento neutro es el mismo para todos. Entonces, solo puede tener un elemento neutro y es donde se repite la fila de arriba o la columna de la izquierda si es que tiene. Tiene inversos. Para que tenga inversos, todo el mundo tiene que tener elemento neutro en la fila o en la columna. Pero si se dan cuenta, aquí no tengo elemento neutro. Eso quiere decir que no tiene inversos. Por ejemplo, si todos fueran como este, ¿ven? Que tiene el elemento neutro, que ya habíamos dicho que era B. Entonces yo con esta información, por ejemplo aquí, suponiendo que tuviera, pero no lo tiene, entonces yo podría decir que el inverso de C es este que está aquí, es D. ¿Por qué el inverso de C es D? Porque cuando yo agarro C operado con el inverso de C, me tiene que dar el neutro. Efectivamente, cuando yo agarro C y lo opero con D, que dijimos que es el inverso, C operado con D nos da B. ¿Ok? Igual vean que aquí tenemos un problema porque pareciera que tenemos dos inversos y eso no tiene sentido. Entonces, pero bueno, ya solo por esta primera fila que no tenemos el neutro, podemos asegurar que no tiene inversos, porque no todos los elementos tienen un inverso y A no tiene inverso. Por cualquier cosa, esta propiedad de la, que ya la habíamos visto anteriormente, se llama absorbente, ¿ven? Porque la absorbe. Es como el cero en la multiplicación, por eso no tiene inversos. Porque el cero hace que cualquier operación con cero me dé cero. Entonces, el A operado con cualquier cosa me da A, y entonces eso me elimina el neutro. Y por lo tanto, no puede tener inversos todas las operaciones. ¿Ok? Muy bien. Lo que vamos a trabajar entonces son con operaciones y vamos a definir la operación por lo general en términos de sumas y productos. Sumas, restas, productos, ¿verdad? Y nos están diciendo una estructura algebraica donde estamos quitando un valor que después nos lo van a preguntar con esta operación. ¿Ok?
y nos van a pedir que cumple las propiedades. Entonces, ¿cómo mostramos que algo es asociativo? Vamos en la parte A. Y lo primero que vamos a mostrar es que es asociativa. ¿Okay? Entonces, asociativa quiere decir que yo voy a tomar tres elementos cualesquiera del conjunto, vamos a llamarlos A, B y C, que van a pertenecer a los reales, ¿okay? Menos el T, que no sé quién esté todavía, pero lo vamos a agarrar de ahí. Y hay que demostrar, para que sea asociativa, que si yo agarro y opero A con B y el resultado lo opero con C, es lo mismo que agarrar A y operarlo con B operado con C y seguir el orden de los paréntesis cuando yo haga la demostración. Entonces tengo que demostrar que operar en este orden, poner los paréntesis al principio, es lo mismo que ponerlos al final. Entonces vamos a ver si es cierto. Empezamos con... aquí creo que lo más fácil es hacerlos por aparte en paralelo. Vamos a ver. Entonces, ¿cuánto sería A operado con B operado con C? Vamos a empezar a hacer ese. Y entonces esto daría A más B más 2AB operado con C. ¿Okay? Y ahora esta es la parte que tenemos que tener cuidado. ¿Qué significa? Que estamos operando esta expresión con C, ¿verdad? Esto piensen que es una sola letra, digamos, no sé, X. Entonces la definición sería, voy a escribirlo primero y ahorita lo borro. Sería el primero que es X más el segundo que es C más 2 veces el primero por el segundo, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Nada más que en vez de X tengo que escribir toda esa expresión. Entonces sería el primero que es X, A más B más 2AB, más el segundo término, más 2 veces el primero por el segundo. Y ahora vamos a acomodar un poquito. Aquí tenemos A más B, esta se la voy a poner de una vez, más 2AB, más 2AC, más 2BC, más 2AB y C. Ahora vamos a calcular esta otra operación. Entonces estamos diciendo que eso sería A operado con B operado con C. Sería B más C más 2 veces BC. Entonces aquí sería A más el segundo más 2 veces el primero por el segundo. Entonces aquí nos quedaría A más B más C más 2BC más 2AB más 2AC más 2A. Aquí me faltó, ¿verdad? Esto es un 4 más 4ABC y probablemente aquí también debía haber puesto un 4. ¿Okay? Y entonces ya nos damos cuenta que todos los términos aquí solo están un poquito de orden. Aquí está 2BC, 2AB, 2AC, todos quedaron exactamente iguales. Entonces, en este caso, sí es asociativa. De hecho, nos están diciendo que muestre, o sea, ya sabemos que sí lo es. ¿Ven la diferencia entre la pregunta? Aquí se determine, aquí no sabemos. Bueno, sí sabemos. Dice, lo que está diciendo determina el neutro. Okay. Entonces, muestre, ya mostramos que es asociativa. Falta la parte de conmutativa, que es más fácil. Porque para la conmutatividad, lo que hay que demostrar es que A operado con B es lo mismo que B operado con A. ¿Okay? Entonces vamos, ¿cuánto es A operado con B? A operado con B sería A más B más 2AB. ¿Cuánto es B operado con A? Sería B más A más 2BA. Y aquí siempre vamos a jugar con la conmutatividad de la suma y del producto como ya lo hemos hecho previamente. Entonces esto sería A más B más 2AB, que es esto mismo. Entonces efectivamente es conmutativa. Vamos a ver qué sigue. Okay. El elemento neutro. Entonces lo que sigue ahorita es calcular el elemento neutro de esta operación.
Entonces, ¿cómo calculamos un elemento neutro? Ya lo vimos cómo hacer en una tabla, ahora hagámoslo en una operación. Al elemento neutro por lo general lo llamamos E. Entonces, la idea es que yo tengo que calcular E. Cuando yo opero un elemento cualquiera, que voy a decir que es A, y lo opero con el elemento neutro, esto me tiene que dar A. ¿Ok? Entonces, cuando aplico la operación, que es el primero más el segundo, más 2 veces el primero por el segundo, esto me tiene que dar A. Si se dan cuenta, entonces esto se cancela con este, ¿verdad? Porque lo paso a restar. Vean que en el momento en que ponemos la operación, ahora estamos con sumas, restas y multiplicaciones normales. Voy a sacar un E a factor común y me va a quedar 1 más 2A igualado a 0. Y siempre que tenemos un producto, entonces es una de dos. Que E es igual a 0, o en este caso, que 1 más 2A es igual a 0, es decir, que A va a ser igual a menos 1/2. Entonces, obviamente estamos calculando el elemento neutro, así que este valor de A no tiene sentido. Lo que está diciendo es que si A es menos 1/2, cuando operamos menos 1/2 con cualquier cosa, siempre nos va a dar el otro valor. O sea que el menos 1/2 pareciera que es un neutro, aunque está raro. Esto lo dejamos así en signo de interrogación porque no tiene sentido. Esto sí tiene sentido. El neutro es un solo valor que es el mismo para todos y en este caso en particular nos está dando 0. ¿Okay? Y vamos a verificarlo. ¿Cómo hago para verificar? Este es el paso importante también. Una vez que lo he encontrado, verifico. ¿Cómo voy a verificar? Le voy a dar vuelta. Usé A operado con E, entonces ahora voy a usar E operado con A y voy a ver cuánto me da esto. Me daría E más A más 2E por A. Y ya sabemos que E vale 0, así que esto es 0, porque E vale 0 y entonces me queda A. Listo. Efectivamente, 0 es el neutro de la operación, porque 0 operado con cualquier cosa, ya sea por la izquierda o por la derecha, al revés, por la derecha o por la izquierda, me va a dar el otro término. ¿Okay? Entonces ya encontramos el elemento neutro. Ahora dice, determina el valor de t para que satisfaga la propiedad de los inversos. O sea, hay un elemento que tengo que quitar para que todos tengan inverso. Vamos a ver quién podría ser. Esto está raro, ¿verdad? Pareciera. ¿Cómo puedo encontrar cuál valor no sirve para inversos? Ok, vamos a ver. Entonces, voy a operar A y voy a encontrar el inverso. Al inverso vamos a llamarlo X. También podemos ponerle A a la menos 1 o lo que sea, pero vamos a llamarlo X. Esto me tiene que dar el neutro, que ya dijimos que es 0. Lo acabamos de calcular acá. Si no tengo el neutro, no puedo calcular inversos, ¿ok? Entonces, vamos a operar A con X y X va a ser el inverso de A. X es el inverso de A y queremos averiguar quién es X. La operación es A más X más 2A por X es igual a 0. Y obviamente lo que queremos es encontrar el valor de X para este caso particular que es A, porque cada elemento tiene un inverso y es distinto, depende de A. Entonces la idea en el inverso es despejarlo en términos de A. Así que voy a sacar X a factor común y me queda 1 más 2A y al otro lado voy a pasar el A a restar. Y voy a sacar el inverso como menos A sobre 1 más 2A. Listo. Ya saqué con esto quién es el inverso de A. El inverso de A es menos A entre 1 más 2A. Pero por supuesto, esta operación tiene un pero enorme, ¿verdad? Esta operación casi siempre es cierta. El pero que tiene es que estamos pasando a dividir 1 más 2 entre A. Y siempre que pasamos a dividir una expresión que no es una constante, o sea que depende de una variable, tenemos que asegurar que esto que estamos pasando a dividir sea distinto de 0 obligatoriamente. Siempre hay que revisar eso. Y entonces
Resulta que eso es cierto siempre que 2a sea distinto de menos 1, es decir, eso es cierto siempre que a sea distinto de menos 1/2. Ah, y ahora sí, este valor de aquí arriba, este menos 1/2, tiene sentido. Este valor no tiene inverso, ¿ok? Este valor no tiene inverso porque para encontrarlo deberíamos dividir entre 0. Cuando yo sustituyo a por un menos 1/2 me va a dar 0 esta expresión y voy a dividir por 0 y no puedo dividir por 0, así que no podría calcular el inverso de menos 1/2. Si quieren lo intentan, ya les voy a explicar cómo calcular inversos dado esto. ¿Ok? Entonces, eso es t. El valor de t, acuérdense que lo que me están definiendo es este conjunto, es todos los r's menos el t para que tenga inversos. Todos tienen inversos menos menos 1/2. Así que r menos menos 1/2. Todos los valores reales van a tener inverso menos menos 1/2, por eso es que lo quitamos, para que el conjunto con la operación cumpla la regla de los inversos. Paréntesis, no tiene que ver nada con la pregunta, nada más para explicarles. Paréntesis, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos que tengo un valor que es 2 y quiero calcular quién es el inverso de 2. Entonces, según esta fórmula que tenemos acá, ¿verdad? Porque esto lo que estamos calculando es el inverso de A. Entonces, el inverso de 2, que lo escribiríamos como 2 a la menos 1, esa es la notación para inversos, va a ser el valor, sería menos el valor que es A, 2, entre 1 más 2 por A, que es 2. Entonces sería menos 2/5. Menos 2/5 es el inverso de 2 en esta operación que estamos definiendo de esta manera. ¿Ok? ¿Por qué menos 2/5 es el inverso del 2 en esta operación? Porque si yo agarro y opero 2 con menos 2/5, esto me va a quedar el primero más el segundo más 2 veces el primero por el segundo. ¿Ok? Y entonces esto me quedaría 2 menos 2/5 y aquí nos quedaría 2, 4, 8 menos 8/5. Menos 2 menos, vean que los dos tienen un 5, ¿verdad? Entonces los puedo operar los de arriba. Entonces sería menos 2 menos 8 menos 10/5, es decir, 2 y 2 menos 2 da 0. Y este es el neutro en este caso. Entonces efectivamente, cuando yo opero 2 con menos 2/5 me da el neutro. Eso quiere decir que menos 2/5 es el inverso de 2. Y además quiere decir otra cosa muy importante, que el inverso de menos 2/5 es 2. Entonces, siempre que tenemos el inverso de un valor, el resultado, además, ya vamos a conocer su inverso también, que es el valor original que estamos calculando. El inverso de 2 es menos 2/5 y el inverso de menos 2/5 es 2. Siempre van a estar ligados de esa manera. Y ahora lo que nos dice es algo que no hemos visto, aunque ya el nombre lo estudiamos antes en otro tema, que son los elementos idempotentes. Entonces, un elemento idempotente es aquel que cuando yo opero el elemento consigo mismo, me da a él. ¿Por qué le llamamos potencia? Porque entonces aquí para nosotros vamos a escribir a al cuadrado es lo mismo que a operado con a. ¿Ok? Entonces vamos a usar esa notación. Solo tenemos exponentes entre comillas pares. Los exponentes cuando tenemos a la menos 1 estamos hablando del inverso de a. Y cuando hablamos de a, por ejemplo, a la menos 2, esto lo podemos ver de dos maneras. O hacemos a a la 2 a la menos 1 o hacemos a la menos 1 al cuadrado. En cualquiera de los dos casos nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, a la menos 2 lo podemos ver como el inverso
de a a la 2, o lo podemos ver como la segunda potencia del inverso de a. De cualquiera de esas dos maneras podemos ver a a la menos 2. Pero en general, no importa el orden, el resultado siempre es exactamente el mismo. ¿Okay? Pero bueno, entonces el elemento idempotente, estamos hablando de potencia, es tal que a al cuadrado sea igual a a, eso quiere decir idempotente. Y obviamente si a al cuadrado es igual a a es porque a la 3 es igual a a y a la 4 es igual a a. Por ejemplo, ¿qué elemento es idempotente en el producto? 1, ¿verdad? Porque 1 a la n es igual a 1. Entonces, ese es un elemento idempotente que corresponde al neutro. Entonces, el neutro, probablemente el 0, va a ser aquí idempotente. Vamos a ver cuáles cumplen esta propiedad de que a operado con a siempre nos dé a. Entonces, ¿cuál es la definición de a operado con a? Agarramos el primero, le sumamos el segundo y luego el doble producto del primero por el segundo. Vean que aquí ya estamos trabajando con producto y esto va a ser igual a a. Cancelamos una a con una a, entonces nos quedaría, sacamos un a factor común y nos quedaría 1 más 2a igualado a 0. Entonces, los elementos serían a igual a 0 o a igual a menos 1/2, que sería esto, igualarlo a 0 y despejar a. Pero ya vimos que menos 1/2 no existe, ya lo quitamos, ¿se acuerdan? Era ese valor prohibido porque no tiene inverso, entonces lo tenemos que quitar. O sea que el único elemento idempotente es el neutro. Entonces, el neutro siempre es idempotente, obviamente. Puede ser que haya otros idempotentes, pero al menos el neutro siempre va a estar. Puede ser que haya otros, pero por lo menos siempre vamos a tener al neutro. ¿Okay? Lo cual tiene sentido, ¿verdad? Porque si yo opero E con E, como él es neutro, entonces el resultado va a ser el otro, que sería E. O, si lo quieren ver, si yo opero E con E y como este segundo es neutro, el resultado va a ser el primero. ¿Okay? De hecho, esto que les acabo de enunciar es una demostración para decir que el neutro es único. ¿Por qué? Porque si yo llamo a estos dos E1 y E2, suponiendo que tuviera dos neutros distintos, entonces como E1 es el neutro, el resultado de esto sería E2. Y aquí yo tengo E1 y E2, y como E2 también es neutro, el resultado de esto es E1. Pero vean que estoy haciendo exactamente la misma operación. Estoy haciendo E1 operado con E2. Así que lo que nos queda es que E1 y E2 son exactamente lo mismo porque es el mismo resultado de la misma operación. Bueno, es el resultado de la misma operación que nos tiene que dar lo mismo. Y entonces, como son el mismo, solamente puede haber un neutro porque cualquier otro neutro cumpliría esta propiedad que estamos poniendo por acá. ¿Ok? Y con eso terminaríamos el ejercicio de determinar los elementos idempotentes, que sería solamente el 0. Entonces mostramos que era asociativa y conmutativa, calculamos el elemento neutro, calculamos los inversos para todos y nos dimos cuenta que siempre para ser inverso no podía ser menos 1/2, porque si fuera menos 1/2 pasábamos a dividir por 0 y entonces tenemos que quitar ese valor que lo llamamos t por acá y calculamos los elementos idempotentes. ¿Ok? Ven, justamente aquí venía la definición de idempotente, viene la definición de involutivo, que es operado con el mismo, da el neutro. Esto de central no nos interesa, y absorbentes, que ya lo comentamos, que son los ceros, ¿verdad? Siempre que un valor operado por cualquier otro siempre da el mismo valor. En los ejemplos típicos de esto es el 0, ¿verdad? 0 por 5 da 0. 0 por 3 da 0. 0 por menos raíz de 5/4, raíz séptima de 5/4 da 0, porque el 0 absorbe y destruye cualquier cosa. ¿Okay? Y luego tenemos una clasificación que vamos siguiendo más o menos el orden. Acuérdense que lo que dijimos que demostrábamos era que fuera primero asociativa, luego que tuviera neutro,
luego que tuviera inversos. ¿Ok? Y entonces, cuando va cumpliendo cada una de estas definiciones, tiene un nombre. Entonces, esto es una estructura algebraica cuando estábamos en el mismo conjunto. Se me olvidó el nombre que teníamos. Perdón, vamos a ver qué fue lo que dijimos al puro principio. Con ley de composición interna. ¿Ok? Tenemos una ley de composición interna que lo definimos así, cuando el conjunto de salida y de salida, ¿verdad? Que son los mismos, es igual al conjunto de llegada. Entonces, ya tenemos una ley de composición interna. Si es asociativa, entonces lo vamos a llamar semigrupo. Si tiene neutro, le agregamos el nombre de monoide. Y si tiene inversos, cada uno le llamamos grupo. ¿Ok? E independientemente de cualquiera de estos tres, lo podemos llamar abeliano o conmutativo si la operación es conmutativa. Pero ya dijimos que podría no ser ninguna y ser conmutativa o ser solo una de ellas. Vean que con el problema de los strings cumplía ser asociativa por el neutro, ¿verdad? Que era la cadena vacía, pero no tenía inversos. Entonces, la concatenación de cadenas de texto o de strings es un monoide no conmutativo, ¿ok? Porque no es conmutativo y ya. Ok, vamos a ver. Entonces nos están pidiendo demostrar que esta cosa es un monoide y que además es conmutativo. Entonces el orden es semigrupo, monoide y grupo, ¿verdad? Para semigrupo lo que ocupamos es que tenga asociatividad, para monoide que tenga neutro y para grupo que tenga inversos. Entonces en este caso nos están pidiendo que sea asociativo y que tenga neutro y además por aparte, porque la conmutatividad es un término aparte, que sea conmutativo. Ok. No está muy cristiano les cuento. No está muy cristiano porque estamos trabajando con pares ordenados. Entonces, esta operación se parece muchísimo a la que hicimos. La única diferencia es que tenía un 2, pero vean que es solamente con unos términos. El otro término tiene este producto dividido entre 6. Ok, entonces, lo más aburrido siempre para mí es demostrar asociatividad porque es un poquito largo. Entonces, asociativo, para demostrar que es asociativo, tenemos que demostrar que en este caso agarramos una pareja que sería XY operado con ZW operado con, ¿qué le ponemos? ZW P y Q, poner cualquier cosa, es lo mismo que operar XY con ZW y el resultado de esto operarlo con PQ. ¿Okay? Entonces vamos a ver, vamos a hacer los dos lados. XY operado con, primero hacemos paréntesis. Entonces, ¿cómo opero ZW y PQ? Lo que me está diciendo es, agarre los dos primeros, ¿verdad? Los suma y los multiplica. Entonces, aquí sería Z más P más Z por P. Y además, agarre los dos segundos, los multiplica y los divide entre 6. Entonces, aquí sería YQ sobre 6. Ese sería el resultado de esos dos primeros. Ese par ordenado, ¿verdad? Acuérdense que estamos en composición interna, entonces nos tiene que dar par ordenado. No comentamos esto, vean que estos son todos los reales menos el 0. Cuando ponemos un asterisco, por lo general, en el contexto de nosotros de matemática en el Tecnológico de Costa Rica, es que le estamos quitando el 0. Y entonces, ahora el resultado de esto sería el primero más el primero, ¿verdad? El primero con el primero sumados y luego la suma del producto de ellos.
coma, y luego el segundo lo multiplico con el segundo, porque tengo una Y yo aquí, esto no es una Y, ¿verdad? Aquí me equivoqué, gente, perdón. Esto es una W, porque era este con este. Entonces ahora es esto con esto, sería Y que multiplica a W por Q entre 6 y lo dividimos entre 6. Y entonces, aquí ordenando un poquito esto, sería P, X, Z, P con Z, X con Z, P con X y PXZ. Eso sería esto desarrollado. Y el lado derecho sería W, bueno, orden alfabético que me gusta más, Q, y aquí por extremos por extremo me va a quedar 36. Eso sería el primero de estos. Vamos con el segundo. El segundo empezamos con XY, ZW. Entonces nos quedaría X más Z más X por Z, coma, y Y W sobre 6. Operado con PQ. Y entonces nos quedaría X más Z más XZ, que sería el primero del lado izquierdo, más el primero del lado derecho, más el producto de ellos, es decir, X más Z más XZ multiplicado por P. Coma, esa es la primera parte del par ordenado. La segunda parte sería YW sextos multiplicado por Q dividido entre 6. Y entonces aquí nos quedaría PXZXZ más PX más PZ más PXZ, ¿verdad? Porque hay que distribuir. Y aquí nos quedaría QYW sobre 36. Entonces, este y este son el mismo, nada más me equivoqué en el orden de las letras. Bueno, no me equivoqué, lo puse distinto, pero está bueno. Y aquí tenemos PXZ, PZ, PX, XZ y PXZ. ¿Sí? Está perfecto. Ya demostramos que es asociativo. Ahora tenemos que mostrar que tiene un elemento neutro. Ya con esto es un semigrupo. Falta calcular a ver si tiene un elemento neutro. Es decir, que cuando yo opero XY con, no sé, llamémosle EF, este va a ser el neutro. Y este nos va a servir para cualquiera, o sea, el resultado no depende ni de X ni de Y, porque el neutro es el mismo para todos, para cualquier XY. Entonces, el resultado del neutro no depende ni de X ni de Y. Entonces, esto nos tiene que dar XY. Eso es lo que quiere decir el neutro, ¿verdad? Si yo agarro la pareja y la opero con el neutro, me tiene que dar la pareja original. Entonces, la fórmula de esto sería X más E más X por E. Y aquí nos tiene que dar Y por F sobre 6. Y esto tiene que ser igual a la pareja XY. Y entonces igualamos términos. Este lo igualamos con este y este lo igualamos con este. Entonces nos queda X más E más XC es igual a X. Esta se cancela con esta porque están ambos lados del igual exactamente igual. Saco el E a factor común y entonces nos queda 1 más X igual a 0. Y entonces nos queda o que E es igual a 0 o que X es igual a menos 1. Esto no tiene sentido porque es un valor de X en particular. Así que el correcto es que E sea igual a 0.
Entonces ya encontramos un pedacito del neutro, porque vean que en este caso el neutro es toda la pareja. Entonces nos falta encontrar f, para eso tenemos la segunda ecuación. YF sobre 6 tiene que ser igual a y. Así que la y se me cancela con esta y. Y me queda, cuando cancelo en productos, me queda un 1. Entonces me queda que f sextos es igual a 1, es decir, que f es igual a 6. ¿Ok? Entonces, la respuesta para el neutro es que es E, F. Ese es el neutro. El par ordenado 0,6 es el neutro de esta operación sobre el conjunto de los reales producto R asterisco. ¿Okay? Que son todas las parejas ordenadas de reales, quitando el 0 de la segunda posición. ¿Okay? Y nos falta mostrar que es conmutativo. Bueno, deberíamos de verificar. Se me olvidaba, por Dios. Vamos a ponerlo con rojo para que no lo vuelva a olvidar. Verificar. Entonces vamos a poner aquí el neutro, que sería 0,6 de primero. Vean que aquí lo calculé poniéndolo de segundo. Entonces ahora lo voy a poner de primero y voy a operarlo con x, y a ver cuánto me da. Entonces esto sería el primero más el segundo más el producto del primero por el segundo. Y el otro sería 6 por y sobre 6. Entonces 6 se cancela con este 6. Esto es 0, esto es 0. Así que nos queda x y nos queda y. Perfecto. Lista la verificación. Y eso es todo el ejercicio. No, nos falta un pedacito. La conmutatividad la podemos trabajar cuando queramos. Al principio o al final, porque la conmutatividad es independiente de lo demás. Entonces tenemos que demostrar que x operado con operado con ZW es lo mismo que operar ZW con XY. Entonces, de este lado izquierdo nos quedaría X más Z más XZ y YW sobre 6. Aquí voy a preguntar con signo de interrogación, a ver si será lo mismo que Z más X más ZX y de segundo WY sobre 6. Y sí, ¿verdad? Son iguales. Lo único que varía es el orden en las operaciones de suma o productos, pero las sumas y los productos son conmutativos, así que no tenemos que verificar nada más. Muy bien, entonces vamos a trabajar y mostrar ahora que este es un grupo abeliano con esta operación y luego vamos a calcular esto. ¿Okay? Vean que aquí lo que tenemos son todos los reales menos el 0. Bien podemos trabajar con los racionales, pero bueno, estamos usando los reales. Vamos a ver qué tal tenemos por acá. Grupo abeliano. Entonces tenemos que mostrar primero que es asociativo. Entonces para mostrar que es asociativo es A operado con B operado con C es igual a A operado con B operado con C. Entonces, del lado izquierdo tendríamos menos 3AB operado con C. Y esto sería menos 3 por el primero, que sería menos 3AB, por el segundo, que sería C. Es decir, 9A, B y C. Vamos con este. Aquí nos quedaría el A operado con menos 3 el primero por el segundo. Y A operado con esto sería menos 3 por el primero por el segundo. Y esto sería nuevamente positivo, 9ABC. Entonces vean que de los dos lados da lo mismo, por lo tanto es asociativa. Sigue que sea elemento neutro, pero vamos a hacer un chanchullito por acá, porque nos dice que es abeliano.
Entonces vamos a demostrar que es conmutativo. Es decir, que A operado con B es igual a B operado con A. A operado con B sería menos 3AB. Y B operado con A sería menos 3BA. Y obviamente menos 3AB y menos 3BA son lo mismo porque aquí es un producto normal que es conmutativo. Así que ya tenemos que es conmutativo. Ok, sigamos. Vamos con el neutro. Entonces sería A operado con E nos tiene que dar A. ¿Y qué es A operado con E? Sería menos 3A por E va a ser igual a A. Paso el A a dividir. Entonces me queda que menos 3E es igual a 1. Y paso el menos 3 a dividir, que sería E igual a menos 1/3. Gente, vean que cuando pasamos a dividir, estoy pasando a dividir una constante. La constante solita nunca se va a hacer 0, entonces no pasa nada. Bueno, no es cierto. Aquí también pasamos a dividir A, ¿verdad? Cuando las cancelé pasamos a dividir A, o sea que A debe ser distinto de 0, pero ya habíamos dicho que ya esto lo cumplíamos porque estamos trabajando con los reales menos el 0 porque le van poniendo un asterisco. Entonces ya tenemos el neutro. El neutro es menos 1/3. Listo. Vamos con los inversos. ¿Okay? Entonces, los inversos son tales que cuando yo agarro, voy a llamarle X al inverso de A. ¿Okay? Entonces, cuando yo agarro y opero A con X, eso me tiene que dar el neutro, que es menos 1/3. ¿Qué sería A operado con X? Sería menos 3 veces el primero por el segundo me tiene que dar menos 1/3. Y entonces lo que queremos es despejar X, paso el menos 3A a dividir y entonces nos queda 1 sobre 9A. ¿Okay? Entonces la respuesta es el inverso de A es 1 sobre 9A. Y está bien porque vean que el inverso depende de A. Eso es importante. El inverso siempre depende del valor original. Ahorita vamos a calcular algunos. No sé si alguien se dio cuenta de que no verificamos. Resulta que en este caso no hace falta porque les hice una pequeña trampa. Verificamos previamente que era conmutativo. Entonces, como es conmutativo, A operado con E es lo mismo que E operado con A. Aunque no sea conmutativo, si estamos hablando del neutro, esto siempre tiene que dar A. Entonces, esto siempre va a ser cierto que sea el neutro. Conmutativa o no conmutativa la operación, siempre va a ser cierto. Por eso verificamos para ver que se cumplen los dos sentidos. En este caso, como la operación ya es conmutativa, yo ya sé que esto es cierto, entonces no tengo que verificar. Pero igual, verifiquemos. Tenemos, este es el que nos falta de hacer. E, que sería menos 1/3, operado con A, es lo mismo que menos 3 por menos 1/3 por A. Y aquí se nos cancela esto con esto y nos queda A. ¿Okay? No hace falta verificar porque ya demostramos que es conmutativo. Entonces, siempre que tenemos que encontrar un neutro y la operación es conmutativa, primero vamos a calcular, a verificar que es conmutativa o determinar si es conmutativa o no, y luego calculamos el neutro. Si es conmutativa, no hace falta verificar. Si no es conmutativa, entonces sí, obligatoriamente se verifica. Si no es conmutativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya calculamos el neutro, ya calculamos los inversos. Vamos a ver qué sigue el ejercicio. Nos pide calcular esa expresión que está ahí.
Okay, vamos a calcular esto. Entonces vamos en orden. Paréntesis primero. 2 operado con 3 sería menos 3 por 2 por 3. Operado con 1, operado con el inverso de 5 medios. No sé si se acuerdan, pero habíamos dicho que el inverso de A era menos 1 sobre 9A. Era así. Ajá, no, sin el menos. Sin el menos. Ajá, porque se cancelaba, porque el neutro era menos 1/3. ¿Ok? Entonces, el inverso de A es 1 sobre 9A, o sea que el inverso de 5 medios sería 1 sobre 9 veces el valor que me están pidiendo que le calcule el inverso, es decir, 5 medios. En otras palabras, esto va a ser 2 sobre 45. ¿Okay? 9 por 5, 45, hago extremos por extremos y medios por medios, y nos queda 2 sobre 45. Entonces aquí sería 1 operado con 2 sobre 45, porque eso sería el inverso de 5 medios, que lo calculamos así. Entonces aquí nos quedaría menos 18 operado con menos 3 por 1 por 2 sobre 45. Es decir, el menos 18 operado con 15 menos 2 quinceavos. Y esto sería menos 3 por menos 18 por menos 2 quinceavos. Entonces nos queda un negativo. Este se cancela con este, aquí nos queda un 5. Y nos quedaría menos 36 quintos. Me parece que esa es la respuesta de esta operación. Espero no haber metido las patas, pero el procedimiento es correcto. Hacemos primero paréntesis y vamos desarrollando hacia afuera con la operación, que lo que nos dice es que cuando tenemos dos números operados es menos 3 veces el producto de ellos. Acuérdense que ya habíamos dicho esto, ¿verdad? Una potencia es simplemente operar algo varias veces, y si es un grupo, o sea, si tenemos inversos, entonces esto lo podemos resolver de dos maneras distintas, como el inverso de A a la n o como la potencia enésima del inverso de A. Y las propiedades de los inversos, esta es trivial, pero esta es importantísima. Vean que sacar el inverso a algo nos da vuelta. Vean que le está dando vuelta. El primero no es A, sino aparece el inverso del B. ¿Ok? Entonces, sacar el inverso a un operador le da vuelta a la operación. Si fuera conmutativo, entonces esto sería igual a la menos 1 operado con B a la menos 1, porque les puedo dar vuelta, pero esto es solamente si es conmutativo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, A operado con B es A más B menos 2. Hay que demostrar que es un grupo abeliano. Entonces, si quieren, para empezar, empecemos con lo de conmutativo. Entonces, vamos a demostrar que A operado con B es lo mismo que B operado con A. Y aquí esto sería A más B menos 2, y esto sería B más A menos 2. Pues sí, es lo mismo sumar A más B o B más A y luego restar 2. Entonces ya vimos que es conmutativo. Lo segundo, que es lo que más da pereza, es A asociativo. Entonces sería A operado con B operado con C. Debemos demostrar que es lo mismo que A operado con B operado con C. Entonces aquí nos quedaría A operado con B más C menos 2. Esto debería ser igual a A más B menos 2 operado con C. Y aquí nos quedaría A más B más C menos 2, lo sumamos y le resto 2.
En teoría debería ser igual a el primero más el segundo menos 2. Vamos a ver qué nos queda. Quitando paréntesis, nos queda A más B más C menos 4. ¿Será eso igual a A más B más C menos 4? Sí. Entonces ya mostramos que es conmutativo y que es asociativo. Esos dos son aburridos de calcular por lo general. Los otros a mí me gustan más porque nos obligan a encontrar valores. Entonces tenemos que encontrar, como es un grupo, tenemos que encontrar el neutro. ¿Okay? Y el neutro sería, digamos que va a ser X. Llamemos E al neutro. Entonces sería A operado con E. Como es un neutro me tiene que dar A. Es decir, A más E menos 2 tiene que ser igual a A. Se me cancelan las A. Y entonces vean que nos queda que es igual a 2. Genial. El neutro no depende del valor de A. Por eso estoy seguro que está bien. Y no tengo que verificar porque ya demostramos que es conmutativo. Verificar sería hacer que 2 operado con A verificar que en este caso no hace falta, sería calcular 2 operado con A, que sería 2 más A menos 2, y eso nos da A, que es correcto. Ok, conmutativo, asociativo, neutro. Nos faltan los inversos. Y entonces nos acordamos que los inversos serían que A, vamos a decir que el inverso de A es X. Entonces A operado con X nos tiene que dar el neutro que acabamos de calcular y decir que es 2. Entonces A más X menos 2 va a ser igual a 2 y la idea es despejar X porque queremos encontrar el inverso de A. Entonces X nos queda, pasamos a sumar el 2, nos quedaría 4 menos A. Entonces, este es el inverso de A, 4 menos A. No pasamos a dividir nada, así que no tenemos problema de dominio. Listo, ya demostramos que es un grupo porque es asociativo, tiene neutro, tiene inversos y además probamos que es abeliano, que fue lo primero que hicimos. Ahora nos piden encontrar n tal que cumpla esa condición. Entonces, esto es menos 2 operado con n a la menos 1, queremos que sea igual a 5, y lo que vamos a hacer es despejar. Entonces, tenemos varias formas. Podríamos aplicar la regla de la inversa o puedo pasar la inversa al otro lado. Voy a pasar la inversa al otro lado para aprender a despejar. Menos 2 operado con n va a ser igual a la inversa de 5. ¿Okay? Estoy agarrando la inversa y la estoy operando al otro lado. Ahora, la regla para menos 2 operado con n sería menos 2 más n menos 2. Va a ser igual a la inversa de 5 y la inversa de algo, según esto, es agarre 4 y réstele el valor al cual quiera encontrar la inversa. En otras palabras, n menos 4 va a ser igual a menos 1, paso el 4 a sumar y entonces nos quedaría 4 menos 1, 3. N es igual a 3. Okay. Entonces, si sustituimos 3 en esta expresión, el resultado me va a dar 5. Si quieren, verifica. Y ya está. Aquí está la operación. Me voy a brincar, justificar que es asociativo. Ustedes igual, la verdad, si les pido un ejercicio hay que hacerlo, pero me lo voy a brincar. Entonces, falta demostrar que es asociativo y además falta demostrar que es abeliano. Yo voy a dar por sentado que es ambos, que es asociativo
y que es abeliano. El abeliano casi que es más o menos muy fácil de ver, ¿verdad? Porque aquí tenemos AB y es solamente darle vuelta a BA. Entonces sabemos que sí, el asociativo es el que da un poquito más de pereza, pero ya hicimos uno muy parecido. Aquí nos damos cuenta que vamos a usar todos los reales menos el 0. Y entonces vamos a hacer la operación. Nos falta calcular el neutro. Eso es parte de mostrar que es grupo. Entonces, hace falta en este ejercicio calcular que es asociativo de abeliano. Vamos a calcular el neutro. Es decir, A operado con E, que lo vamos a llamar el neutro, va a ser A. Y según la fórmula, A operado con E es 5 veces A por E. Y eso va a ser igual a A. Pasamos a dividir la A, por eso es que nos dicen que no puede ser 0. Y entonces nos queda que 5E es igual a 1, es decir, E es 1/5. Pudimos despejar la variable en términos de un número, entonces perfecto, ya tenemos el neutro que es 1/5. Vamos con los inversos. Entonces en los inversos tendríamos que sea X el inverso de A, entonces A operado con X nos tiene que dar el neutro que es 1/5. En otras palabras, 5A por X tiene que ser igual a 1/5, así que X tiene que ser igual a 1 sobre 25 por A. Ya calculamos el neutro, que era 1/5. Con el neutro calculamos los inversos, que es este, ¿verdad? 1 sobre 25A. Y entonces vamos a calcular esa expresión. Vamos a empezar calculando 3 a la menos 2. Entonces recuerden que tenemos dos maneras de calcular este. Y voy a hacerlo de las dos maneras. Ustedes escogen después cuál es la que más les gusta. Una forma es calcular la inversa de 3 y elevarlo al cuadrado. La inversa de 3, según esto, sería 1 sobre 25 por A, que es el valor de 3. Y esto, operarlo consigo mismo. 25 por 3 es 75. Y ahora lo que me tengo que acordar es que elevar al cuadrado aquí no es elevar al cuadrado con la calculadora, es hacer la operación de 1 sobre 75 consigo mismo, la cantidad de veces que nos dan. Y entonces esto sería 5 por 1 por 75 sobre 1 sobre 75. Y esto sería 15 por 75. ¿Okay? Que no sé cuánto da. Sería 750, la mitad de 750 sería 375. Entonces me parece que esto es algo así como 1 sobre 1023,75. Son 750 más 375. Entonces esto sería 5, 7 y 5, 12, llevo 1, 11. 1125. ¿Okay? Esa es una forma de calcular la inversa de 3. O 3 a la menos 2. Sería la inversa de 3 al cuadrado. La otra forma, vamos a seguir por acá, es calcular 3 a la menos 2 como 3 a la 2 y calculamos la inversa de eso. 3 a la 2 sería 3 operado con 3 y a eso le calculamos la inversa. 3 operado con 3 sería 5 por 3 por 3, la inversa de eso. 5 por 3, 5 por 9, 45, así que sería la inversa de 45. Y la inversa de 45, según esto que está aquí, sería la inversa de 45, 1 sobre 25 por A, que es 45.
Y entonces yo supongo que 25 por 45 da otra vez 1125. Vamos a ver si es cierto. 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 4, 20. Y 2, 22. Y aquí nos da 90. Aquí nos queda 5, un 2 y un 11. 1125. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Ok, eso es 3 a la menos 2. 1 sobre 1125. Entonces, lo que tenemos que calcular es 3 a la menos 2, operado con 1 a la 3, operado con 4. Entonces, 3 a la menos 2 es 1 sobre 1125, operado con 1 a la 3. Entonces, vamos a hacer 1 operado con 1, va a ser igual a 5 por 1 por 1, es 5. Y luego 1 a la 3 es lo mismo que 1 operado con 1 al cuadrado, que es esto que tenemos acá arriba, es decir, 5. Entonces esto va a ser 1 operado con 5, y esto sería 5 por 1 por 5, es decir, 25. Entonces 1 a la 3 es 25. Y esto es operado con 4. Ahora 1125 entre 25 da 45, así que esto es 1 sobre 45. Ah, no. Ajá. No, operado. Entonces esto sería 5 por 1 sobre 1125 por 25, operado con 4. Y esto es 1 sobre 9, operado con 4, es decir, 5 por 1 noveno por 4. Y sería 20 novenos. Ok.